Previamente en Del otro lado del espejo. A lo largo de la historia, un personaje en especial ha cautivado la imaginación humana. Son muchas y muy variadas las culturas alrededor del mundo que, a pesar de no tener relación entre sí, incluyen la figura del dragón como un elemento importante en sus mitos, y aunque en la actualidad las representaciones más conocidas son dos, también en otras culturas alrededor del mundo, como las mesoamericanas, está presente. No podríamos decir cuál es su origen exacto, pues prácticamente cada lugar del mundo tiene su versión, siendo uno de los pocos mitos universales que existen. Físicamente, el dragón es descrito como un gran reptil similar a una enorme serpiente, y a diferencia de sus congéneres occidentales, no escupe fuego ni tiene alas. La primera imagen que nos llega a la mente al escuchar la palabra dragón, sea la de una enorme bestia parecida a un reptil, que es capaz de destruir ejércitos enteros sin dificultad, pues muchas culturas occidentales consideran al dragón un ser extremadamente feroz y poderoso. No podemos dejar de lado un tipo de dragón que se suele dejar fuera del concepto, pero que a todas luces encaja con las características de este enigmático ser. Prácticamente estos seres no son otra cosa que dragones. ¿Será que no se trata solo de un mito y que estas leyendas fueron realidad? ¿Acaso hay alguna explicación científica que justifique las leyendas, o podría tratarse de una especie extraordinaria que realmente existió y en la actualidad está extinta? Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Sean todos bienvenidos a esta segunda entrega de la serie de videos dedicados a la imponente y fabulosa criatura que, como vimos en el video anterior, aparece en leyendas de antiquísimas y diversas culturas alrededor del mundo, y si bien su presencia es una constante, dependiendo de la región de donde provengan, su simbolismo cambia. Además, es de llamar la atención que en algunas ocasiones las culturas que las mencionan en sus mitos no están conectadas entre sí o están separadas por tiempo y distancia. Pero ¿por qué sucede esto? Hay algunas teorías que explicarían el motivo de este fenómeno que ha convertido al dragón en un mito prácticamente universal, y es precisamente lo que trataremos en esta emisión, además de dar un vistazo a algunos reportes de avistamientos presuntamente reales de la criatura a lo largo de la historia. Quetzalcóatl, Amaru, Fusanlong, Longwang, Leviatán y otros muchos dragones más han estado presentes en los mitos de virtualmente cada cultura que ha existido en el planeta, y como ya lo comentamos, dependiendo del lugar de donde provengan las leyendas, se les atribuyeron características físicas y de comportamiento diferente, pues en algunos lugares fueron seres que vigilaban y guardaban tesoros, en otros controlaban los fenómenos naturales, mordían la raíz del árbol del mundo o gobernaban los océanos. Con el paso del tiempo, las leyendas se transformaron en mitos y los dragones pasaron de ser considerados animales reales a solo símbolos. En Occidente y Europa estaban asociados con el mal, en Oriente eran símbolos de buena fortuna, mientras que en Mesoamérica eran retratados como dioses que representaban las fuerzas primitivas de la naturaleza y el universo. Para la religión cristiana, el dragón fue símbolo de pecado y comúnmente estaba relacionado con el demonio. Incluso en algunas obras de arte cristiano de la época medieval, muestran a los dragones bajo los pies de los santos y mártires para representar el triunfo de la fe sobre el diablo. Pero también muchas casas nobles incluyeron al dragón como escudo de armas, pues representaba la fuerza, el poderío y la fiereza de la bestia de las leyendas. Fue precisamente en el medievo donde la gente retomó la idea de que los dragones podrían tratarse de criaturas reales, pues surgieron nuevas historias en donde algunos aseguraban haber tenido encuentros con ellos, y regresó nuevamente la creencia de que en verdad existían animales colosales, catalogándolos como las bestias terribles devoradoras de hombres que conocemos hoy en día. Teorías de su existencia. Existen varias teorías que explicarían la presencia de dragones en las diferentes culturas alrededor del mundo, algunas más científicas que otras, pero sin duda todas son muy interesantes. Origen común.
La teoría del origen común dice que una leyenda habría sido la responsable de la aparición de los dragones en la mente humana y que probablemente viene de Mesopotamia. Según un artículo publicado en la página web All That's Interesting, el primer dragón famoso podría haber sido Tiamat, una deidad monstruo serpentina, diosa del mar, que emergió para amenazar el mundo, hasta que el heroico dios Marduk acabó con ella salvando a todos. Según la teoría, ecos de esta historia habrían sido absorbidos por culturas posteriores, pues desde el Leviatán de la Biblia a Zeus enfrentándose al monstruo Tifón, todas son algo similares. También la leyenda de San Jorge matando al dragón presenta similitudes con la historia del dios egipcio Horus matando a Set, que se presenta con forma de cocodrilo. Es decir, muchos piensan que varias culturas tomaron como referencia las leyendas más antiguas y las adaptaron en mayor o menor medida, combinando las creencias dando como resultado que haya puntos comunes entre sí. Esto, si bien podría ser verdad, no explicaría el por qué en civilizaciones tan separadas por tiempo y distancia como la azteca existe la criatura. Los dinosaurios. Otra teoría bastante popular es la idea de que nuestros antepasados comenzaron a encontrar fósiles y al no ser capaces de darles una explicación natural, usaron su imaginación para darle sentido. Por ejemplo, si se encontraban con un fémur, un cráneo o un esqueleto de un dinosaurio, es normal que hicieran especulaciones sobre criaturas gigantes y les dieran atribuciones mágicas o sobrenaturales. De hecho, esta teoría no es en absoluto descabellada, pues se sabe que Shang Hu, historiador chino del siglo IV, etiquetó erróneamente un fósil de estegosaurio como un dragón. Pero no solo los huesos de dinosaurio podrían ser los responsables, pues también es posible que se trataran de huesos de ballenas, enormes cocodrilos y otros animales, los cuales pudieron ser catalogados como dragones. Aunque, por otro lado, los arqueólogos e investigadores de criptozoología afirman que existieron lagartos gigantes de cualidades similares a las atribuidas a los dragones, a los que llamaron megalania. Sin embargo, no se puede afirmar que estos hayan sido realmente dragones. Memoria genética. Esta teoría sugiere que los dragones o criaturas similares nunca existieron y que en realidad fue el género humano el que los creó en su mente, como lo sostiene el antropólogo David E. Jones, que fue la propia evolución la que instauró en nuestros cerebros un miedo innato a grandes depredadores, pues recordemos que los primeros mamíferos de los cuales presuntamente descendemos todos eran de mucho menor tamaño y debían protegerse de depredadores mucho más grandes que ellos. Al paso del tiempo, esta memoria genética se fue heredando como algo parecido a lo que pasa con los monos, que se ha demostrado que temen a las serpientes instintivamente, aunque nunca se hayan encontrado con una. En el caso de los humanos, este temor universal se habría combinado con el folclore, creando en sus mentes seres inexistentes, feroces y enormes, dando como resultado el mito del dragón. Extraterrestres. Los defensores de la teoría de los alienígenas ancestrales afirman que los dragones fueron en realidad máquinas voladoras creadas por seres extraterrestres que visitaron el planeta hace miles de años, y la gente que poblaba la Tierra en esa época, al verlos surcar el cielo, los relacionó con animales enormes que rugían poderosamente y escupían fuego. Esto debido a los propulsores de las naves que emitían sonidos estruendosos. Además, pensaron que el material del cual estaban construidos los artefactos se trataba de una piel indestructible para las armas de la época, y el punto vulnerable que cuentan las historias tenían en el pecho era en realidad algún tipo de cabina de mando que al sufrir algún daño las naves caían, y así surgió la creencia de que era la única manera de matar al dragón. Realmente existieron. Aunque todos los dragones entran dentro de la descripción mental que tenemos de ellos, lo cierto es que no son iguales, pues como vimos, algunos viven en el agua mientras otros habitan en la tierra. Basándose en esta primicia, esta teoría dice que en realidad existieron enormes criaturas, cada una con sus características individuales según la latitud del planeta en donde se desarrollaron, y al igual que otras criaturas mitológicas que van desde las sirenas a los gigantes, en realidad los dragones poblaron la tierra hace miles de años, y a pesar de que se trataban de animales diferentes, con el paso del tiempo se englobaron en un mismo animal, y aunque ya no están entre nosotros, los recordamos gracias a las historias que seguimos contando sobre ellos. Estas son algunas teorías que explicarían cómo surgió la presencia de los dragones,
Y si bien algunas de ellas, como la que dice que provienen del espacio o la que asegura que realmente existieron, no son las más científicas, sin duda son las que más hacen volar la imaginación, y en el caso de ser ciertas, nos muestran que aún en nuestros días hay cosas que desconocemos. Quién sabe, tal vez sean criaturas que en realidad provienen de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo, y puede que algún día alguno de ustedes se encuentre con uno. Déjenme en los comentarios cuál de estas teorías les parece la más interesante o si es que conocen alguna otra. Encuentros a lo largo de la historia. En la actualidad no es raro encontrarse con historias de dragones, ya sea en series televisivas, dibujos animados, películas y videojuegos. Y si bien sabemos que estas son el resultado de la prolífica imaginación de sus autores, a lo largo de la historia se han registrado avistamientos de dragones que se han presumido reales. Por ejemplo, según cuentan historiadores como Tito Livio o Seneca, durante la Primera Guerra Púnica en el siglo III a.C., las legiones romanas acampadas junto al río Medjerda, en el actual Túnez, se encontraron con un enemigo todavía más peligroso que el propio ejército cartaginés. Una gigantesca y monstruosa serpiente de 36 metros de largo, cuya piel, una vez que consiguieron matarla, fue enviada a Roma, donde permaneció expuesta muchos años. Se dice que Heródoto visitó Judea en el año 450 a.C. y escuchó hablar de la existencia de dragones enjaulados en Arabia, cerca de Petra, Jordania. Según los testimonios escritos por este historiador, cuando llegó al lugar encontró 2 especímenes de dragones con alas que habían sido encerrados en una jaula de hierro, a los que denominó como verdaderas bestias feroces. El diario de Marco Polo explica que cuando éste se encontraba caminando por Anatolia, en Persia, encontró dragones vivos que volaban y que atacaron su caravana en medio del desierto. En estas crónicas Marco Polo explicó que eran bestias espantosas que estuvieron a punto de matarlo. Algunas crónicas orientales aseguran que en la provincia de Sichuan existieron huesos de dragones reales que por mucho tiempo fueron usados en la medicina tradicional china. En la casa consistorial de Klagenfurt, en Austria, se atesoraba lo que se decía era la cabeza de un dragón que, según la historia, había sido derrotado por 2 valientes jóvenes antes de la fundación de la ciudad en 1250. En el año 1608, el naturalista Edward Topsell consideraba a los dragones como animales reales, afirmando que él mismo los había visto y que estaban muy próximos a los reptiles, más concretamente a las serpientes. En uno de sus tratados, Topsell explicaba que hay diferentes tipos de dragones que pueden ser distinguidos por los países donde viven, por su cantidad y magnitud y por la diferente apariencia de sus partes externas. En Gran Bretaña se cuenta que el día de Navidad de 1849, en Manchester, un socio del Instituto de Mecánica vestido como San Jorge degolló a un dragón ante una multitud de 5,000 espectadores. En 1888, el reverendo Thomas Parkinson detalló la historia del dragón de Lochie Hill, también conocido como el gusano de Lambton, que se trataba de una criatura que tenía la particularidad de que si sus miembros eran cortados, se volvían a unir. Cuenta la historia que un hombre de nombre Peter Lochie enfrentó a la bestia y con la ayuda de su perro lograron derrotarlo, pero desgraciadamente el aliento ponzoñoso del dragón fue fatal para ambos. También en Inglaterra se conoce el caso del gusano de Linton, quien se decía tenía una longitud de 3 yardas escocesas y más grueso que la pierna de un hombre común. Este ser aterrorizó a una pequeña parroquia de Roxburgh, Escocia, en el siglo XVII y se cuenta que fue eliminado por un caballero llamado Somerville de Lariston. Ya en el siglo XX, la doctora Marjorie Courtenay Latimer, quien alcanzara gran notoriedad por estudiar y clasificar en los años 30 al celacanto, un pez que se creía extinto desde la era de los dinosaurios, recogió los testimonios de varios testigos que aseguraban haber visto en Nambia a un extraño ser de aspecto reptiliano, dotado de poderosas alas membranosas y capaz de volar planeando entre las montañas. Según los testimonios, fue el hijo de un propietario de cabras del sector quien lo descubrió y lo describía como una serpiente alada que cuando aterrizó provocó una enorme nube de polvo y esparció un olor como de latón quemado. Después del reporte que este joven hizo a la policía, tomaron el caso en sus manos y al investigar la zona, varios agentes vieron una extraña criatura cuando se ocultaba en una grieta de una montaña.
El bioquímico Roy Mackal, apasionado investigador de la criptozoología, en 1988 organizó una expedición para intentar dar con el paradero de esta criatura, y aunque no pudo localizarlo, sí pudo hablar con los lugareños, que lo definieron como una serpiente gigante con alas que solía aparecer durante el crepúsculo planeando entre dos grietas situadas en unas colinas separadas por poco más de 1,5 kilómetros, y según sus testimonios esta criatura tenía el tamaño de una avioneta Cessna, lo que supone una envergadura de unos 9 metros de largo. Otros relatos sobre misteriosas criaturas voladoras de aspecto reptiliano también se presentan en otras regiones africanas, como en los alrededores de los montes Kenia, Meru y Kilimanjaro, o en la República Sudafricana, cerca de Lesoto, donde está situada una cueva llamada Drakensberg, que significa montaña de los dragones, nombre que le fue dado pues las historias hablan sobre un extraño dragón que según las leyendas locales habita en dicha caverna y del que se tienen noticias desde 1877. En el Museo de Shiryuji de Osaka, Japón, descansa una pieza arqueológica que es la delicia de todo visitante extranjero. Laqueado en color oro, un pequeño dragón chino yace embalsamado desde hace siglos. Según cuentan las crónicas, este Long habría sido adquirido hace 370 años por un comerciante japonés a través de un contacto en China. Lo llevó a Japón y más tarde fue comprado por el samurái Bandai Fuji, famoso coleccionista de la época, quien después de su muerte donó el dragón al museo, donde hoy puede ser apreciado por miles de personas al año. En épocas más recientes han salido a la luz varios videos de dragones y aunque se asegura que son reales, debido a la mala calidad de algunos o las extrañas circunstancias en las que fueron captados, mucha gente sospecha que podrían tratarse de engaños, montajes o simplemente bromas, pero también muchos otros creen en la veracidad de las grabaciones. Lo que estamos viendo son algunos de ellos, pero por cuestiones de tiempo en esta emisión no los detallaremos, pero no se preocupen. Si es que les gustan este tipo de videos, en la siguiente emisión platicaremos más a fondo sobre ellos para que ustedes mismos formen su opinión y daremos un vistazo a una lista de las películas en las que los dragones han tomado el papel principal en la trama. Bien, es así como llegamos al final de esta emisión que espero les haya parecido interesante. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal hacen posible la difusión de estos temas. No olviden activar la campana de notificación para no perderse ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.